Sobre el tema de la caída de Jerusalén y lo que el Señor Jesús habló al respecto, hoy en día tenemos nosotros muchas explicaciones, muchas posturas, y lo triste es que muchas de esas explicaciones y posturas son equivocadas. En esta lección que empezamos hoy, y vamos a tomar unas 2 o 3 lecciones más después de esta, es mi deseo exponer un comentario abreviado. No voy a entrar en todos los detalles porque si no, el tema se nos alargaría demasiado. Pero sí quiero invitarles a que visiten la página de esta plataforma, la página de El Ancla del Evangelio. No el canal en YouTube, sino la página www.elancladelevangelio.org. Allí va a encontrar material más amplio en donde se explica con más detalle lo relativo a la destrucción de Jerusalén. Cuando el Señor Jesús salió del templo después de reprender a los fariseos, ese fatídico día, martes, sus apóstoles llamaron su atención a la magnificencia de la estructura de ese templo. Dice el texto, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús hizo una predicción increíble. Para los apóstoles, los acontecimientos solo podían significar el fin del siglo. Entonces le hicieron al Señor Jesús una pregunta, y era de cuándo iban a ocurrir todas esas cosas. Es importante recordar, hermanos, que el contexto de Mateo 24 comienza en el capítulo 21. O sea, pues 3 capítulos antes, cuando Jesús entró en el templo. Mientras él estaba allí, recuerden porque lo hemos estudiado en las lecciones previas, mientras el Señor estaba allí en el templo, comienza a profetizar que había llegado el tiempo del cumplimiento de los acontecimientos más tarde en Mateo 24. Después de que su autoridad había sido desafiada por los principales sacerdotes y los ancianos, que le habían preguntado que con qué autoridad hacía él esas cosas y quién se la había dado. Después de que ellos cuestionaron su autoridad, Jesús pronunció 2 parábolas. Una, la parábola de los 2 hijos. Padre le dijo a un hijo, ve a trabajar en mi viña, y él le dijo, bueno, papá, voy, pero no fue. Pero después arrepentido, luego le habla al otro hijo, hijo, ve a trabajar hoy en mi viña, y le dijo, no, pero después arrepentido fue. Recuerden que en esa parábola está hablando del pueblo judío y de los gentiles. Y en la parábola de los labradores malvados, en donde el padre de familia tenía una viña y la arrendó a unos labradores,
quienes después de un tiempo él mandó a cobrar, mandó a sus siervos para que cobraran el arriendo de la viña. La escritura dice que a unos los apedrearon, otros los persiguieron, otros los mataron y finalmente decidió mandar a su hijo, a quien también le dieron muerte. En la parábola, en esta parábola en esta parábola de los labradores malvados, el padre de familia dijo claramente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Le sería quitado al pueblo judío y le sería dado al pueblo gentil. Antes de Mateo 24, Jesús, en el capítulo 22, dio respuesta a los fariseos y a los herodianos que intentaron enredarlo en su conversación. Luego a los saduceos que le hicieron la pregunta sobre la resurrección. Y finalmente a un intérprete de la ley de los fariseos que le preguntó cuál era el más grande mandamiento. En el capítulo 23, Jesús pronunció ay tras ay sobre los escribas y fariseos y declaró que a causa de toda la sangre justa derramada por ellos y por sus padres, todo eso vendría sobre esa generación. Luego dijo de Jerusalén: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús no solo profetizó que el reino de Dios les sería quitado, sino que también profetizó el cronograma en el que ocurriría. Todo eso sucedería en esa generación. Mateo 24:34, Jesús declaró: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, durante la generación de los que vivieron entonces. El marco de tiempo que el Señor da aquí en Mateo 24:34 excluye un cumplimiento futuro, un cumplimiento posterior a esa generación que está mencionada. Con todo lo que está sucediendo en estos días, sobre todo el conflicto entre los palestinos y el pueblo judío, la mayoría apunta y se va a Mateo 24 para decir: mire, ahí está tal cual. El Señor anunció, el Señor profetizó y ahorita se está cumpliendo todo eso. Lo que declaró en Mateo 24 hoy se está cumpliendo. No es cierto, es completamente falso, es torcer las escrituras. Mateo 24 no tiene nada que ver con los acontecimientos de este año, ni mucho menos con lo que venimos desde hace casi 2 años, el conflicto de Ucrania con Rusia, que todos los especuladores proféticos le han dado a Mateo 24 una ubicación en todos estos acontecimientos, que, como dije hace un momento, Jesús dijo que todo lo que dice Mateo 24 iba a ocurrir en esa generación del primer siglo, no del siglo XXI, nuestra generación. El Señor no está hablando aquí de 2000 años en el futuro. El Señor está hablando de algo que iba a ocurrir en el primer siglo, en esa generación. Vamos entonces, mis hermanos, después de esta pequeña introducción, empezar a mirar los versos de Mateo 24, y vuelvo y repito,
no voy a dar una exposición detallada, completa, sino resumida. Ya si usted quiere informarse más al respecto, bien pueda visitar la sección de escatología en la página de esta plataforma, El Ancla del Evangelio. ¿Dónde encuentra usted escatología? Ayer les explicaba. Hay en la parte superior de la ventana, cuando usted entra a la página, las letras del abecedario. Escatología empieza por E, entonces usted se ubica en la E y le va a desplegar una regleta donde usted va a leer escatología. Ahí va a encontrar más material sobre el tema de la destrucción de Jerusalén. Empecemos entonces. Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Para los judíos, este era el lugar más venerado, dedicado a la gloria de Dios. Por lo que simplemente adoraban la belleza y la magnificencia de la estructura completa del templo. Marcos, en su evangelio, nos habla al respecto y dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Como dije hace un momento, los judíos simplemente adoraban la belleza y la magnificencia, el esplendor del edificio. En el verso 21, perdón, en Lucas 21, verso 5, habla de ofrendas votivas. Ahora, ¿qué son ofrendas votivas? Señor Albert Barnes, en sus notas sobre el Nuevo Testamento, escribe especialmente sobre estas ofrendas votivas. Dice, esta palabra denota primaria propiamente cualquier cosa devota o dedicada a Dios. Antiguamente, los guerreros dedicaban a sus dioses el botín de guerra, los escudos, los cascos, las armaduras y las vestimentas de los muertos en la batalla. Estos estaban suspendidos en los templos. Parecía que algo así había ocurrido en el templo de Jerusalén y que el pueblo, para expresar su gratitud a Dios, había suspendido en las columnas y perchas del templo dones y ofrendas. Entendemos entonces, con este comentario del señor Barnes, lo que eran esas ofrendas votivas que estaban en el templo. Josefo, el historiador judío del primer siglo, en su libro Antigüedades de los Judíos, menciona particularmente una vid dorada con la que Herodes el Grande había adornado las columnas del templo. Escribió Josefo, además de esto, por encima de las puertas, en el espacio que llegaba hasta el coronamiento del muro, corría una vid de oro con racimos pendientes, maravilla de grandeza y de arte, y en la cual la delicadeza del trabajo corría parejas con la riqueza del material. Durante el periodo intertestamentario, cuando se terminó la revelación del Antiguo Testamento, se terminó de escribir el Antiguo Testamento, y el inicio del nacimiento de nuestro Señor, hay un lapso de 400 años, lo que conocemos como el período intertestamentario o entre los dos testamentos. Durante este periodo ocurrió lo que se llama el periodo de Judas Macabeo.
Y en ese periodo se escribieron dos libros que son apócrifos, pero contienen una narración histórica, un fondo histórico impresionante, que no por ello hemos de decir, desechémoslo. No. En el libro de Macabeos, leemos nosotros, en segunda de Macabeos, capítulo 5, leemos de Antíoco Epífanes, rey de Siria. Antíoco, no contento con esto, se atrevió a penetrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, el traidor a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas las ofrendas presentadas por otros reyes para acrecentamiento de la gloria y honra del lugar. Ahora, las ofrendas que menciona aquí el libro de Macabeo son las ofrendas votivas que los discípulos le dijeron al Señor que observara en Lucas capítulo 21, que estaban en el templo. En el mismo libro de Segunda de Macabeos capítulo 9, leemos, Antíoco, después de ser derrotado, prometió que devolvería lo que se había llevado, esas ofrendas votivas. Y dice que adornaría con los más bellos presentes el templo santo que antes había saqueado, que devolvería multiplicados todos los objetos sagrados que suministraría a sus propias expensas los fondos que se gastaban en los sacrificios. Estas son las ofrendas votivas, de las cuales hace referencia Lucas 21. Entonces, el templo que estaba en Jerusalén era el tercer templo, que conocemos nosotros como el templo de Herodes. Este templo eh, eh, fue un templo que David quiso construir, pero Dios no se lo permitió. En su historia del templo, el templo había sufrido muchos cambios desde su inicio. El primer templo, David había deseado construirlo, pero no pudo. En Primera de Crónicas 28 leemos, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos, y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Le fue prohibido a David construir el primer templo. O, por decir, el templo. Lo que ocurre es que en la existencia del templo, desde que se construyó, se presentaron muchas circunstancias. Fue su hijo, Salomón, el hijo de David, quien finalmente construyó el templo. Por eso se conoce como el templo de Salomón. Salomón inició su construcción en el 4º año de su reinado y le llevó 7 años terminar. Primera Reyes 6:1 dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Recuerda lo que acabamos de leer,
cuando Salomón llevaba 4 años reinando, fue cuando comenzó a edificar el templo. Le tomaría 7 años. Sigamos la lectura. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, o sea, pues 7 años después, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. En el año 586, este templo fue destruido. Fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice en 2 de Reyes 25, en el mes 5º, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Esto ocurrió, vuelvo y repito, en el año 586 antes de Cristo. El pueblo fue llevado a la cautividad en Babilonia cuando sucedió esto. Y estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. 70 años después, se construyó un segundo templo bajo el liderazgo de Zorobabel, Ageo y Zacarías. Dice Esdras capítulo 3. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. ¿Cuál fue la casa primera? La que construyó Salomón. Estos que habían ido a la cautividad después de que la primera casa, el primer templo había sido destruido, estos que retornaron 70 años después de la cautividad, vieron echar los cimientos de esta casa, del segundo templo o el templo reconstruido por Zorobabel. Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces, recapitulemos. David no pudo construir el templo. Dios no se lo permitió porque era hombre de guerra, había derramado demasiada sangre. Su hijo, Salomón, es el que lo construye. Cuando lleva 4 años reinando, inicia la construcción del templo, siguiendo los planos que su padre había hecho. Le tomó 7 años. Salomón muere, el reino se divide, reino del norte, reino del sur, el pueblo se apartó de los caminos de Dios y cientos de años después, Dios mandó a Nabucodonosor para castigarlos.
y una de sus acciones fue destruir el templo que Salomón había construido. El pueblo es llevado a la cautividad. Duran en la cautividad 70 años. Y cuando se acaba la cautividad, aquellos que retornaron a Jerusalén inician la reconstrucción del templo que había sido destruido. Zorobabel, Ageo, Zacarías fueron los que dirigieron esa reconstrucción del templo. Por eso se conoce como el templo de Zorobabel, pero es el mismo templo de Salomón, reconstruido. Ahora, este segundo templo, el templo de Zorobabel, fue saqueado por Antíoco Epífanes en el año 168 a.C., en el periodo intertestamentario, que es cuando surge Judas Macabeo. Cuando el templo fue saqueado por Antíoco Epífanes en el 168 a.C., Judas Macabeo lo limpió y lo volvió a dedicar en el año 165. Es lo que conocemos como el segundo templo. Luego, en el año 19 a.C., Herodes el Grande hizo una alteración y ampliación del templo. Es conocido como el templo de Herodes. Y le tomó 46 años el llevar a cabo ese trabajo. Es del que habla el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 2, cuando el Señor tuvo una conversación después de haber convertido el agua en vino. Dice lo siguiente: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Recuerden, a Salomón le tomó 7 años. Pero el templo de Herodes, el cual lo amplió, lo modificó, le tomó 46 años. Ahora, es este templo el que está en pie cuando el Señor habla en Mateo capítulo 24 con sus discípulos. Y les dijo en el versículo 2, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Seguramente los apóstoles quedaron asombrados por esto que el Señor les dice, la destrucción del templo. Y eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Exactamente como Jesús dijo que sucedería. Después que los ejércitos romanos tomaron Jerusalén, Tito, el general romano, dio órdenes de que los soldados romanos excavaran hasta los cimientos del templo. Lo que el Señor profetizó fue una forma hiperbólica de describir la destrucción total. Lucas, el evangelista, citando este mismo evento, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor ha predicho la ruina total del templo. Entonces los discípulos, ante lo que el Señor les dice, retomemos nuevamente lo siguiente. Dice el versículo 3, los apóstoles preguntan cuándo terminaría ese siglo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Estos discípulos creían que Jesús era el Mesías prometido y razonaron que si el templo era destruido, señalaría el fin del antiguo orden y el comienzo de un nuevo orden. Los invito, hermanos, para la próxima lección, el martes de la semana entrante. No quiero avanzar más en este momento porque no quiero cortar a fin de que no se ubique usted dentro del contexto de lo que estamos hablando. Y en la próxima lección vamos a hacer un análisis de esta pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Espero, hermanos, que esta pequeña introducción nos haya permitido ubicarnos en tiempo y espacio con respecto al templo del cual el Señor predice su destrucción y, por ende, la caída de Jerusalén. Repito, si usted desea tener más información, una explicación mucho más amplia y completa, pues está invitado a que visite la página web de esta plataforma, www.elancladelevangelio. En el abecedario, en la letra E, usted le da clic ahí y va a desplegarle un menú en donde dice escatología. Da clic ahí y ahí va a encontrar usted el material donde se habla más ampliamente de la destrucción de Jerusalén.